El sol caía con una fuerza brutal sobre el techo del coche. Sentía el aire volverse espeso, imposible de respirar. El sudor me corría por la frente, empapando mi blusa, pegándola a mi piel como si el calor quisiera devorarme. Intenté abrir la puerta, pero el seguro no cedía. Golpeé el cristal, llamé a gritos, pero nadie respondía. Cristina se había marchado con su madre, dejándome allí, encerrada, mientras iban de compras. Al principio pensé que era un error. Quizá no había notado que las puertas se habían bloqueado, pero cuando recordé su sonrisa antes de irse, esa sonrisa ladeada, falsa, comprendí que lo había hecho a propósito. No era la primera vez que buscaba humillarme, solo que esta vez el juego había ido demasiado lejos. Sentí como el aire se me escapaba y mi pecho ardía. Pensé que iba a morir allí, dentro de mi propio coche, bajo el sol, como un animal olvidado. Mientras el calor me consumía, recordé el día en que la conocí. Cristina parecía un ángel entonces, joven, dulce, con esa voz suave que sabía usar para ganarse a cualquiera. Mi hijo Andrés me la presentó con orgullo. «Mamá, esta es la mujer de mi vida», dijo. Yo sonreí, porque vi en sus ojos algo que hacía años no veía: ilusión. Jamás imaginé que esa misma mujer, años después, convertiría mi vida en un infierno silencioso. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Los minutos se hicieron eternos. El reloj del tablero marcaba las 12:30. Ya llevaba más de una hora allí. Sentía las manos temblar, la lengua seca, la mente nublada. A través del parabrisas veía a la gente pasar con bolsas y helados, ajena a mi sufrimiento. Nadie notaba a la anciana encerrada en un coche bajo el sol. Intenté cubrirme con mi pañuelo, pero el aire se volvió tan denso que incluso respirar dolía. Pensé en Andrés. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Sabía lo que me estaban haciendo? Lo había criado sola, con sacrificios, trabajando noches enteras para que pudiera estudiar. Y ahora, cada vez que abría la boca para defenderme, él me decía que no exagere, que Cristina solo quería ayudar. ¿Ayudar? Si hasta me quitó las llaves de la casa con la excusa de que las iba a duplicar para seguridad. El calor era insoportable. Mis piernas se entumecían. Mi visión se tornaba borrosa. Cerré los ojos y en mi mente aparecieron imágenes de cuando Andrés era pequeño. Sus risas, sus dibujos torcidos en la nevera, las noches en que me abrazaba mientras yo le contaba historias para dormir. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo una madre termina encerrada, abandonada por la mujer de su propio hijo? De pronto, una sombra se acercó al coche. Era Cristina, con una bebida fría en la mano y unas gafas de sol enormes. Me vio y en lugar de abrir la puerta, se inclinó y, riendo, dijo: «¿Todavía sigues viva ahí dentro? Pensé que ya te habías muerto». No contesté. La miré a los ojos y vi algo que me heló más que el calor: placer. Disfrutaba con mi sufrimiento. Su madre, que estaba junto a ella, sonrió como si fuera un chiste. En ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. No lloré, no grité. Solo bajé la mirada y guardé silencio. Cuando por fin abrió la puerta, el aire fresco me golpeó el rostro. Me tambaleé, pero no le di el gusto de verme débil. Me enderecé y caminé hacia la casa sin decir una palabra. A cada paso, una idea crecía dentro de mí, lenta, como una semilla venenosa. El silencio puede ser el principio de la venganza. Esa noche, mientras ellos dormían, bajé a la cocina, abrí una libreta vieja y escribí una sola frase: «Hoy me encerraron, pero mañana serán ellos quienes no podrán salir». Guardé la libreta en el cajón y me quedé observando el reloj. Cada tic-tac era una promesa. No iba a morir olvidada, ni a permitir que siguieran burlándose de mí. No esa vez. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el patio, me miré al espejo y apenas me reconocí. Había algo nuevo en mis ojos, una calma que no era resignación, sino determinación. La calma de quien ya ha decidido no volver a callar. Dicen que el mal no llega de golpe, sino en pequeñas dosis. Así fue Cristina, una tormenta que empezó con una brisa amable. Cuando la conocí, pensé que era una bendición para mi hijo. Era educada, siempre sonreía, siempre me llamaba señora Verónica, con una dulzura que parecía sincera. Pero con el tiempo,
Su voz empezó a sonar distinta. Las palabras seguían siendo amables, pero la intención se pudrió. Recuerdo la primera vez que noté la grieta bajo su máscara. Fue una tarde de domingo. Yo había preparado su postre favorito, flan casero, como hacía desde que Andrés era niño. Cristina lo probó, sonrió y dijo: «Qué rico, aunque demasiado dulce. Mi mamá lo hace mejor». Andrés rió, sin malicia, pero algo se quebró en mi interior. No por la comparación, sino por la forma en que ella lo miró después, como quien deja caer una gota de veneno y espera el efecto. Con los meses, sus comentarios se volvieron más constantes. Si lavaba los platos, me decía que ya no tenía edad para agacharme tanto. Si me vestía para salir, me sugería ropa más discreta, más acorde con su edad. Si hablaba con su hijo, se interponía con una sonrisa fingida. Todo lo hacía con una elegancia cruel. Humillaciones disfrazadas de cuidado. Andrés no lo notaba. Trabajaba largas horas y llegaba agotado. Ella lo esperaba siempre arreglada, con la cena lista, con un beso en la mejilla. Era la esposa perfecta, la nuera ideal. Pero cuando él subía a ducharse, su mirada cambiaba. Me observaba con desprecio, como si yo fuera una carga que debía soportar. Poco a poco, empezó a tomar decisiones sobre la casa. «Vamos a cambiar los muebles para modernizar un poco», dijo un día. No me opuse. Quería evitar conflictos, pero pronto quitó mis cortinas, mis cuadros, mi vajilla. Todo lo que tenía mi historia desapareció. «Se ve más limpio así», dijo. Y sí, la casa se veía limpia y vacía, como si yo ya no existiera allí. Recuerdo la noche en que supe que el amor de mi hijo por mí estaba cediendo terreno. Habíamos tenido una pequeña discusión porque Cristina había vendido mi máquina de coser, la máquina con la que había cosido su ropa cuando niño. Andrés se enojó conmigo. «Mamá, no hagas un drama por una tontería. Cristina solo quería ayudarte, esa máquina ya estaba vieja». Vieja, esa palabra me dolió más que cualquier otra, porque no hablaba solo de la máquina, hablaba de mí. Desde entonces, dejé de hablar mucho. Observaba. Aprendí a medir sus gestos, sus silencios, sus pasos. Era una mujer inteligente, lo admito. Sabía cómo manipular a todos. Tenía el tipo de maldad que se esconde tras la corrección. Y lo más aterrador era su calma. Nunca gritaba, nunca insultaba. Simplemente sonreía mientras destruía poco a poco lo que me quedaba. A veces me preguntaba qué había hecho para merecer tanto desprecio. Yo solo quería convivir, compartir con ellos. Pero para Cristina, mi presencia era una amenaza. Quería a Andrés solo para ella, sin pasado, sin raíces, sin madre. Una noche escuché su voz en la cocina. Hablaba por teléfono con su madre. «Sí, ya casi lo tengo. Él confía en mí completamente. Esta casa pronto será nuestra, mamá». Me quedé helada detrás de la puerta. No sabía si hablaba en serio o si era solo un desahogo. Pero entendí algo. Yo ya no era parte de su familia. Era un obstáculo, una sombra que debía desaparecer. Los días siguientes fueron extraños. Cristina se mostraba más amable que nunca, como si nada hubiera pasado. Me ofrecía té, me preguntaba cómo dormía, me ayudaba con las compras, pero esa dulzura me daba miedo. Sabía que tras cada gesto amable había un cálculo, un propósito. Y entonces llegó el día del coche, el día en que todo cambió. A veces pienso que fue un mensaje, una advertencia, como si quisiera decirme: «Tú no mandas aquí, tú no importas», pero cometió un error. Porque ese encierro no solo me quitó el aire, también me devolvió la claridad. Mientras la veía reír al verme sofocada, entendí que no había nada que pudiera salvar esa relación, ni el amor de mi hijo, ni los años de sacrificio, ni mis lágrimas. Cristina había declarado una guerra silenciosa y ese día me dio la primera razón para pelear. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero juré que no volvería a llorar por culpa de ella. La próxima vez que nuestras miradas se cruzaran, sería ella quien temblara. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, me senté junto a la ventana. Afuera, el viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, solo una certeza. El silencio puede ser un arma más poderosa que el grito, y yo había aprendido a usarlo. Hay algo desgarrador en ver cómo tu propio hogar deja de reconocerte. Cada rincón de mi casa tenía una historia. El reloj heredado de mis padres, el sillón donde Andrés aprendió a leer,
la mesa de madera donde celebrábamos los cumpleaños con velas y risas, pero poco a poco, esos recuerdos fueron borrados, uno tras otro, hasta que el lugar donde había vivido 30 años se convirtió en una casa extraña, una casa que ya no me pertenecía. Cristina empezó con cambios pequeños. «Voy a pintar las paredes», dijo. Acepté, aunque el blanco cálido que yo había elegido fue reemplazado por un gris frío, sin alma. Después vinieron los muebles nuevos, más modernos, más elegantes. En realidad eran fríos, impersonales. Cuando quise guardar mi vieja mecedora, la misma en la que arrullé a mi hijo cuando era bebé, ella me miró con desdén. «Esa cosa vieja ya no combina con el estilo de la casa, Verónica». Verónica. Ya no era suegra, ni mamá, ni siquiera señora Verónica. Solo Verónica. Andrés no veía el daño. Creía que eran simples remodelaciones, que Cristina solo intentaba mejorar el ambiente. Pero yo sabía que lo que ella realmente buscaba era borrar cada huella de mi presencia. No quería una casa compartida, quería una casa suya, construida sobre mis recuerdos. Recuerdo el día que tiró mis cortinas bordadas. Las había hecho a mano con hilo que traje de Oaxaca hace décadas. Cuando vi que no estaban, corrí a buscar en el cubo de basura. Cristina estaba en la cocina, y sin siquiera voltearse, dijo con voz tranquila: «Ah, sí, las cambié. Esas cortinas viejas llenaban de polvo el ambiente. No te molestes en buscarlas, ya las tiré». «Eran mías», dije con un hilo de voz. «No te preocupes, Verónica, ahora todo será más limpio». Esa frase me quedó grabada. Ahora todo será más limpio. Sí, limpio. Limpio de mí. Con el tiempo, empezó a decidir incluso lo que comíamos. Si yo cocinaba algo, lo mejoraba, añadiendo ingredientes que no necesitaba. Si barría el piso, me decía que lo hacía a la antigua. Si tendía la cama, la deshacía para rehacerla a su manera. En cada gesto, había una intención de anularme. Una mañana, sin previo aviso, me quitó el control del televisor. «A tu edad, deberías descansar más la vista», me dijo con una sonrisa, y me lo guardó bajo llave. Esa fue la primera vez que me temblaron las manos, no de tristeza, sino de rabia. Andrés seguía trabajando sin parar. Apenas lo veía. Cuando llegaba a casa, Cristina le servía la cena. Se sentaba frente a él, y le contaba todo lo que yo supuestamente hacía mal. «Tu mamá dejó la puerta abierta. Tu mamá casi quema la comida. Tu mamá no tomó sus pastillas». Cada noche, un nuevo comentario. Cada mentira, una grieta más entre nosotros. Una tarde, entré a mi habitación y la encontré hurgando en mi cajón. «¿Qué estás haciendo?», pregunté sorprendida. «Ordenando tus cosas», respondió sin inmutarse. «Tenías papeles desordenados. Entre esos papeles estaban mis documentos del banco, mis recibos, mi libreta de ahorros». «No necesito ayuda con eso», dije, arrebatándoselos. «Claro», dijo ella, levantando las cejas. «Solo quería ayudarte a mantener todo en orden». Cuando se fue, conté mi dinero. Faltaban billetes, pocos al principio. Después, más. Supe que me estaba robando, pero no tenía pruebas. Si lo decía, Andrés pensaría que estaba perdiendo la memoria. Ya lo había insinuado una vez. «Mamá, últimamente olvidas las cosas. Cristina solo quiere cuidarte, cuidarte». Qué palabra más cruel cuando viene de quien te quiere borrar. Así pasaron los meses. Me convertí en una sombra silenciosa. Comía sola, hablaba poco, y cada noche me encerraba en mi habitación para escribir en mi libreta. Esa libreta se volvió mi refugio, mi testigo. En ella escribía todo lo que veía, lo que oía, lo que sospechaba. No sabía para qué la guardaba. Tal vez era una manera de no enloquecer. Una noche escuché una conversación que me heló la sangre. Andrés y Cristina hablaban en la sala. «Amor, ¿no crees que tu madre estaría mejor en un lugar donde la cuiden?», preguntó ella con voz dulce. «¿Un asilo?», respondió él dudando. «No lo llames así. Hay lugares hermosos, con jardines, enfermeras, gente de su edad». «No sé, Cristina. Es mi madre». «Lo sé, mi amor, pero tú trabajas tanto, no puedes estar pendiente de ella todo el tiempo. Además, la casa se siente pequeña». Esa última frase fue la confirmación. Yo era el estorbo, el problema que debía ser eliminado. Lloré en silencio esa noche. No por miedo, sino por decepción. Andrés, mi hijo, el niño que dormía abrazado a mi brazo, estaba considerando dejarme en un lugar para ancianos. Todo por la voz manipuladora de una mujer que sabía cómo manejar sus emociones. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, Cristina estaba sirviendo café.
Me sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Verónica. Dormiste bien, ¿verdad?». Le devolví la sonrisa. «Sí, dormí de maravilla», mentí. Pero dentro de mí, algo despertó. Ya no era tristeza lo que sentía, era estrategia. Ya no era víctima, era observadora. Y observaba cada movimiento suyo como una cazadora que espera el momento exacto para atacar. No lo sabía aún, pero el día del coche sería solo el principio. Durante varios días intenté convencerme de que lo del coche había sido un accidente. Quise creerlo. Pensar que nadie, por cruel que fuera, podría dejar a una mujer de mi edad encerrada bajo un sol de 40 grados. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No fue casualidad, fue una advertencia. Una forma de mostrarme quién mandaba en esa casa. Cristina había planeado cada detalle. Recordé cómo me insistió en acompañarlas al centro comercial, a pesar de que yo no quería ir. «Nos hará bien salir las tres juntas», dijo con su sonrisa artificial. También recordó cerrar las puertas, por seguridad, y llevarse las llaves para no perderlas entre las bolsas. En ese momento no sospeché nada. Pero luego, cuando me vi atrapada, comprendí que todo había estado calculado. Aquel día, después del encierro, noté algo distinto en su forma de mirarme. Ya no era solo desprecio, era dominio. Había probado hasta dónde podía llegar. Y al verme viva, en pie, con la mirada firme, supe que su juego no había terminado. Durante las noches siguientes no pude dormir. Escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se abrían, murmullos. Cristina y su madre susurraban cosas a media voz en la cocina, y cada vez que yo entraba, callaban. Algo tramaban. Lo sentía en el aire. Decidí observar más atentamente. Un día, cuando salieron de casa, revisé su habitación. Todo olía a perfume caro y a hipocresía. En el tocador encontré una carpeta con documentos, facturas, papeles del banco y, para mi sorpresa, una fotocopia de mi firma. Me quedé helada. Mi firma, falsificada, al lado de formularios que no recordaba haber visto jamás. Eran papeles de una cuenta a mi nombre, pero con un beneficiario distinto. Cristina Gómez. No podía creerlo. Había estado usando mi nombre para mover dinero, para despojarme poco a poco de lo poco que tenía. No solo quería mi casa, quería mi dinero, mi herencia, mi vida entera. Guardé silencio. Cerré todo como estaba, con un temblor en las manos que no era de miedo, sino de furia contenida. Esa noche escribí en mi libreta: ya no se trata de sobrevivir, se trata de hacer justicia. Desde ese momento, cada gesto mío fue una máscara. Volví a sonreírle, a aceptar su té, a escuchar sus conversaciones fingiendo desinterés. Si ella sabía engañar, yo también podía hacerlo. Aprendí a moverme sin ruido, a ocultar mis intenciones bajo la apariencia de fragilidad. Andrés, como siempre, no veía nada. Cuando intenté mencionarle que faltaban cosas en mis cajones, se limitó a decir: «Mamá, estás confundida. Cristina no te haría daño». Y yo asentí, porque ya no necesitaba que él me creyera. Lo que necesitaba era tiempo. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi por la ventana cómo Cristina subía al coche y revisaba las cerraduras con una llave distinta. Probaba cada una con precisión, como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera abrirlas. Esa imagen se me quedó grabada. No era la primera vez que planeaba un encierro, y probablemente no sería la última. Los días siguientes fueron una prueba. Me trataba con una amabilidad exagerada, demasiado amable para ser sincera. «¿Quieres que te prepare algo, Verónica? ¿Te ayudo con tus medicinas? ¿Te gustaría que te acompañe al parque?». Cada palabra era una trampa, y yo fingía caer. Una noche, cuando Andrés trabajaba hasta tarde, Cristina se acercó a mi puerta. Su tono era suave, pero sus palabras estaban llenas de veneno. «Deberías agradecerme, ¿sabes?», dijo desde el umbral. «Te cuido, te alimento, te doy un techo. Muchas mujeres de tu edad ya están solas o enfermas. Yo, en cambio, te mantengo aquí». «¿Encerrada?», respondí sin mirarla. Ella rió. «Encerrada no, protegida». Esa palabra, protegida, me revolvió el alma. Era la misma palabra que usaba para justificar sus abusos. Protegerme. Pero ya no me afectaba igual, porque en silencio, mientras ella hablaba, yo ya tenía un plan. Al día siguiente, salí temprano al mercado y me encontré con don Julián, el mecánico del barrio, viejo amigo de mi difunto esposo.
Le pedí que revisara mi coche, discretamente. ¿Puedo confiar en ti, Julián? Le pregunté. Como siempre, doña Verónica. ¿Qué sucede? Solo quiero saber si las puertas pueden abrirse desde dentro sin llave. Me miró sorprendido. Claro, a menos que alguien haya manipulado el sistema de seguridad. Eso mismo temo, le dije, bajando la voz. Cuando revisó el coche, confirmó mis sospechas. El sistema había sido alterado. Las cerraduras traseras estaban bloqueadas manualmente para que no pudieran abrirse desde dentro. Lo hizo alguien que sabía lo que hacía. ¿Quién tiene acceso a este coche, doña Verónica?, preguntó él. Solo mi nuera. Volví a casa con el corazón en llamas. Esa noche, mientras cenábamos, la observé en silencio, cada movimiento, cada gesto suyo, y supe que el poder que tenía sobre mí estaba a punto de acabarse. No lo sabía, pero yo también había empezado a mover mis piezas. Había hecho una copia de las llaves, había escondido un duplicado de los documentos originales, y había dejado una carta en manos de alguien que sabría qué hacer si algo me pasaba. Cristina creía tener el control absoluto, pero su error fue subestimarme por mi edad, por mi silencio. No entendía que detrás de mis arrugas había una mente que no olvidaba. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente, escribí la última frase en mi libreta antes de cerrarla con cuidado. Cuando el cazador se confía demasiado, es cuando la presa aprende a atacar. Y sonreí. Por primera vez en años, sonreí sin miedo. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé frente al espejo largo del pasillo. La luz tenue me devolvía la imagen de una mujer distinta, con el rostro curtido, sí, pero con los ojos más vivos que nunca. No era la misma Verónica que había soportado en silencio humillaciones, burlas y encierros. No, esa mujer había muerto el día del coche. Lo que quedaba ahora era una versión de mí que no temía ensuciarse las manos si con eso lograba justicia. La idea no surgió de golpe, sino como una sombra que fue tomando forma día tras día. Al principio solo fantaseaba con enfrentarla, con gritarle todo lo que había callado, pero pronto entendí que eso no serviría. Cristina no le temía a las palabras, le temía a perder el control, y esa sería mi venganza, hacerla perderlo todo, empezando por la seguridad que la mantenía tan altiva. Comencé a estudiar sus rutinas, a qué hora salía, cuánto tardaba en volver, qué hacía mientras Andrés estaba en el trabajo. Descubrí que cada martes iba al salón de belleza y dejaba el coche estacionado frente al parque, con las ventanas cerradas. Y cada sábado, su madre venía a visitarla para tomar el té y criticarme a gusto. Esos encuentros se repetían con la precisión de un reloj. Durante el día, fingía ser la misma de siempre. Le sonreía, le agradecía sus atenciones, aceptaba su té con una cortesía que la desconcertaba, pero por las noches, en silencio, tejía el plan. Revisé los cierres del coche, estudié cada detalle del mecanismo, me aseguré de saber exactamente cómo funcionaba el bloqueo interno, y cuando tuve claro cómo hacerlo, supe que había llegado mi momento. Sin embargo, antes de seguir contándote lo que pasó, quiero hacerte una pausa muy breve. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa mañana, cuando desperté, el aire olía distinto. El sol entraba por la ventana como una advertencia. Bajé las escaleras con calma y la vi en la cocina, removiendo su café. Me observó de reojo, como siempre. «Buenos días, Verónica». «Buenos días, Cristina», respondí sin emoción. Sobre la mesa había dejado las llaves del coche. Fue su error. Las tomé con naturalidad. «Voy a limpiar el maletero», dije, y ella asintió sin sospechar nada. Afuera, el aire fresco me acarició el rostro. Abrí el maletero y observé el interior con detenimiento. El mismo coche que había sido mi prisión sería, ahora, el escenario de su lección. Regresé a mi habitación y saqué mi libreta. En la última página escribí una sola palabra: hoy. Guardé una botella de agua, una toalla y una nota doblada con cuidado. La nota decía: ahora pueden reír mientras sudan. No sabía si me atrevería a dejarla, pero solo escribirla me dio fuerzas. Durante todo el día mi corazón golpeaba con fuerza, como si presintiera el destino. Andrés salió temprano al trabajo. Cristina y su madre decidieron ir de compras al centro, como siempre. «Volvemos en unas horas»,
me dijo ella, con ese tono de superioridad que tanto conocía. Yo asentí y esperé a que salieran. Desde la ventana vi cómo subían al coche. Llevaban bolsas, risas, el perfume caro llenando el aire. Cuando cerraron las puertas, me aseguré de que todo estuviera listo. Lo que hice después, no lo contaré con detalle, porque hay cosas que deben permanecer en la sombra. Pero puedo decir que nada fue improvisado. Solo sé que el sol estaba tan fuerte como aquel día, y que mientras ellas se alejaban, yo sentí algo que no había sentido en años. Paz, una paz fría, extraña, pero necesaria. Pasaron 3 horas, 3 largas horas en las que el calor se volvió insoportable. A lo lejos, escuché gritos, golpes, desesperación. No salí de la casa, no me moví. Me quedé sentada en el sillón, mirando el reloj, respirando con calma. Cada segundo era un eco de mi encierro, una réplica exacta del castigo que me habían dado. Cuando el coche volvió, Andrés conducía, nervioso. Cristina estaba pálida, temblando. No entendí bien lo que dijo, pero la escuché balbucear mi nombre con miedo. Fue la primera vez que la vi así, frágil, humana, sin control. No dije nada, solo me levanté, caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta. Me miré al espejo y me di cuenta de que no era venganza lo que sentía, era justicia. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta y escribí: no hay castigo suficiente para quien disfruta del sufrimiento ajeno, pero hay lecciones que el tiempo enseña mejor que la ley. Desde entonces, ya no tuve pesadillas. Dormí con la serenidad de quien ha recuperado el aire que le robaron. El día amaneció con una claridad que parecía demasiado inocente para lo que yo llevaba en el corazón. Preparé mi desayuno con movimientos precisos y silenciosos. No había prisa, porque la prisa traiciona. Todo estaba planeado desde hacía días, no en detalles técnicos, sino en mi determinación. No iba a permitir que el desdén se quedara sin respuesta. Cuando vi a Cristina y su madre arreglándose con gestos de vanidad, algo dentro de mí se asentó. Salieron con risas y bolsas brillantes. Andrés las acompañó hasta el coche, besó a su esposa como si todo fuera normal y cerró la puerta. Desde la ventana observé cómo arrancaban. Sus figuras se alejaban, diminutas entre el tráfico. Respiré hondo. Sentí una mezcla de culpa y alivio que me recorrió como un relámpago. No era una mujer sin conciencia, pero tampoco una víctima dispuesta a aceptar más humillaciones. Me senté en la cocina, miré la libreta donde había escrito mis pensamientos y acaricié la nota doblada con la frase que había dejado preparada. No se trataba de causar dolor gratuito, se trataba de mostrarles lo que habían hecho sentir, quién soy, cómo me trataron, y que el respeto no se compra con fingidas sonrisas. Guardé la libreta, apagué la luz y esperé. Las horas pasaron lentas. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio indiferente. Repasé recuerdos, la voz de mi madre llamándome a cenar, el primer juguete que hice con mi hijo, el día en que Andrés me abrazó y dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Todo eso era mi armadura. La venganza no era un capricho, era una defensa. Al cabo de unas horas, escuché el motor acercarse. Mi corazón dio un salto extraño, no por miedo sino por reconocimiento. Sabía que era hora de enfrentar lo que había sembrado. Vi el coche entrar al garaje con dificultad. Cristina estaba pálida, con el cabello desordenado. Su madre la sujetaba por el brazo. Andrés bajó del coche con pasos inseguros. No hubo gritos al principio, solo el sonido de la tarde que se rompía en pequeños fragmentos. Los vi acercarse tambaleantes, con la mirada de quien descubre que ha perdido algo que daba por seguro. Cristina tenía el brillo de la arrogancia apagado. Ahora sus manos buscaban apoyo. Al verla así, sentí una extraña compasión. Recordé a la chica que llegó a mi casa con flores. ¿Dónde se había ido esa inocencia? Andrés llamó mi nombre con la voz rota. Salí lentamente, sin dramatismos. Cuando me vieron, Cristina sollozó. Su madre, con temblores en la mandíbula, no sabía dónde posar la vista. Andrés preguntó sin entender: «Mamá, ¿qué pasó?». Yo lo miré a los ojos, y por primera vez en años sentí que nuestras miradas no se cruzaban a través de excusas. No di explicaciones grandilocuentes. Le mostré la nota y la abrí con calma. Leyó: «Ahora pueden reírse mientras sudan». Sus rostros se contrajeron como si esa frase hubiera tocado una herida. Cristina intentó hablar, pero su voz se quebró. En el silencio que siguió,
Desfilaron imágenes de humillaciones, de pequeñas traiciones, de una vida minimizada por manos que decían amar. Andrés buscó culpables con la mirada, y algo en él pareció romperse. No era solo la nota, era la acumulación de años de silencios. La verdad, esa que se esconde en los gestos, estaba allí, desnuda. La conversación fue torpe, llena de excusas a medias. Cristina trató de justificar su conducta con argumentos fríos. Solo quería ordenar las cosas. Era por su bien. Su madre, entre sollozos, aseguró que todo fue una broma, que no había sido para tanto. La rabia que vi en Andrés fue amarga, no solo por lo sucedido, sino por haber dejado que su amor se cegara. Me acerqué y le tomé la mano. Sentí su temblor, su arrepentimiento parcial. Años de negligencia no se borran con una disculpa. El vecindario empezó a asomarse desde las ventanas, curioso ante el revuelo. Pedí a Andrés que nos sentáramos en la sala para no convertirlo en espectáculo. La tarde se estiró en confesiones y reproches. Hablé sin rabia, con la calma de quien ya decidió su rumbo. Conté mis pérdidas, mis sospechas sobre papeles que encontré, la sensación de ser desplazada. No era una acusación teatral, era la exposición de un daño acumulado. Al escucharme, Cristina bajó la cabeza. Su orgullo, que tantas veces la protegió, se había convertido en cárcel. Se dio cuenta de que su control se había terminado al menos por aquel día. Andrés escuchó con el rostro desencajado, y en sus ojos vi el peso de la culpa. Hubo un llanto largo que pareció limpiar algo antiguo. Cuando la noche llegó, las cosas cambiaron. Hubo llamadas, explicaciones a medias y promesas que sonaban a viento. Cristina y su madre se marcharon temprano, sin despedidas. Andrés se quedó, contundido, incapaz de comprender del todo. Me quedé sola en la sala, mirando las sombras que el reloj proyectaba en la pared. No sentí victoria. Sentí un vacío que no sabía nombrar. Esa noche, mientras preparaba mi cama, comprendí que el camino que había elegido tenía consecuencias. Había devuelto el espejo de su crueldad, pero en ese reflejo también había quedado mi propia sombra. La venganza no borraba el pasado, lo iluminaba, y esa luz mostraba tanto la maldad ajena como las decisiones que uno toma para enfrentarlas. Me acosté con la conciencia agitada y el pulso aún acelerado. Afuera, la ciudad respiraba como si nada hubiera ocurrido. Dentro de mí, una compasión extraña competía con la satisfacción. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que ya no podía seguir siendo la mujer que aceptaba todo. Y en esa duda, hallé una puerta hacia algo que no era solo revancha. Era libertad. Al día siguiente, sabía que vendrían decisiones difíciles, posibles rupturas, pero también la oportunidad de reconstruir mi dignidad paso a paso. Y esa posibilidad me daba una extraña paz, con honestidad y prudencia. El sol caía con la misma fuerza que aquel día en que me dejó encerrada. Era como si el tiempo se hubiese detenido para recordarme cada segundo de asfixia, cada gota de sudor y cada humillación. Pero esta vez no era yo quien sufría detrás del cristal. Era Cristina. El reloj marcaba las 12:15. Desde la ventana del comedor veía el coche estacionado bajo el sol del mediodía. Las cortinas se movían con la brisa tibia, y el tic-tac del reloj acompañaba mi respiración pausada. No había gritos todavía, solo un silencio espeso, casi expectante. Era el silencio previo al desmoronamiento. Por un instante pensé en salir, abrir la puerta, terminar con todo, pero una voz interior, la que había callado durante años, me dijo que esperara, que no actuara por impulso, que los minutos enseñan mejor que las palabras. Me serví una taza de té y me senté frente a la mesa. El vapor subía en espirales y me pareció ver en él la sombra de mi pasado, mi juventud, mi matrimonio, mi hijo pequeño corriendo por ese mismo patio. Todo eso había sido real, y todo eso Cristina intentó borrarlo. Quizás aquel calor sería el lenguaje que ella necesitaba para entender lo que significa quitarle el aire a alguien. A la media hora comenzaron los primeros golpes. Un ruido sordo, desesperado, seguido de un grito que apenas se escuchaba desde dentro de la casa. Cerré los ojos. No sentí placer, ni alivio. Sentí una calma extraña, como si algo finalmente se hubiera equilibrado. El ruido aumentó, golpes más fuertes, desesperados. Cristina gritaba mi nombre, no con soberbia, sino con miedo. «Verónica, por favor, abre».
Era la primera vez que me pedía algo con «por favor». Caminé hasta la puerta, pero no la abrí. Me quedé de pie, observando a través de la ventana. La vi agitarse, buscar el seguro, gritar a su madre, que ya parecía medio desvanecida. Las gotas de sudor se acumulaban en su frente, y su pelo perfectamente peinado se pegaba a la piel. Esa imagen, la de su máscara derritiéndose bajo el sol, fue más elocuente que cualquier venganza planeada. Por un segundo sentí compasión. Era una emoción fugaz, pero real. Recordé a la joven que alguna vez sonrió sinceramente el día de su boda. Recordé a la muchacha que me prometió cuidar de Andrés, pero enseguida llegaron las imágenes del encierro, de sus burlas, de su voz fría diciéndome, ¿todavía sigues viva ahí dentro? La compasión se evaporó. Me di la vuelta y subí las escaleras. Desde el segundo piso escuché cómo su desesperación se convertía en llanto, y entonces lo entendí. No hay castigo más grande que verse a uno mismo en el espejo de su crueldad. Durante 3 horas, el sol hizo su trabajo. No intervine, no corrí, no recé, solo esperé. A las 3 de la tarde, los golpes cesaron. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio del miedo, era el silencio de la consecuencia. El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. Era Andrés. Regresaba antes del trabajo, alarmado por una llamada perdida. Desde la ventana, lo vi acercarse al coche, correr, gritar sus nombres. Lo que siguió fue confusión y pánico. Abrió las puertas con fuerza, ayudó a su esposa y a su suegra a salir, les echó agua del jardín. Yo no bajé. Observé todo desde arriba, con el rostro sereno, mientras él las socorría sin comprender lo que había pasado. «¿Qué ocurrió?», le escuché gritar. Cristina, jadeando, apenas podía hablar. Me miró con un terror que no había conocido antes, un terror que reconocía su propia maldad reflejada en mí. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me miré al espejo. Lo que vi fue un rostro en paz, pero no inocente. No era una santa ni una víctima. Era una mujer cansada que había decidido recuperar su lugar en el mundo, aunque el precio fuera alto. A las 6 de la tarde, Andrés tocó mi puerta. «Mamá, ¿tú sabías lo que pasó?», preguntó con voz temblorosa. Lo miré a los ojos y respondí con calma. «El sol enseña a todos, hijo. A veces demasiado tarde». No dijo nada más. Bajó la cabeza y se marchó. Esa noche no hubo cena en casa. Cristina se encerró en la habitación, y yo me quedé sentada en la sala, escuchando el ruido del viento. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. Un silencio limpio, sin órdenes, sin burlas, solo el rumor del reloj marcando el paso de algo que ya no podía deshacerse. No sentí victoria, sentí verdad. Y en la verdad, aunque duela, siempre hay una forma de paz. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: «El calor purifica, el silencio enseña, y a veces, para que el alma respire, hay que dejar que otros prueben la falta de aire». Apagué la luz. Afuera, el viento soplaba sobre los árboles con una suavidad que no había sentido en años. Por primera vez, dormí sin sueños, sin miedo, sin remordimientos. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo sintiera vergüenza de lo ocurrido. El aire olía a humedad y silencio. En la casa reinaba una calma tensa, como la que queda después de una tormenta que ha arrasado todo, pero que aún no se atreve a marcharse del todo. Bajé a la cocina temprano. Puse agua a calentar y preparé café para mí, como todos los días. El sonido del hervor fue mi único acompañante. No escuché pasos ni voces. Cristina y su madre seguían encerradas en el dormitorio y Andrés no había regresado a dormir. Durante horas me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la lluvia fina caía sobre las flores del jardín. Pensé en lo que habíamos vivido, en lo que yo había hecho. No lo llamaría venganza, aunque quizás lo era. Lo sentía más como un espejo. Ellas probaron su propio reflejo, y yo, en silencio, había visto hasta dónde podía llegar mi propio dolor. A media mañana escuché el sonido de la puerta principal. Andrés había vuelto. Entró con el rostro demacrado, con ojeras profundas y una mezcla de furia y confusión en los ojos. Su mirada me buscó como si no supiera quién era yo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con la voz grave. «Claro, hijo», respondí, sin moverme de la silla. Se sentó frente a mí. Tenía las manos temblorosas y los nudillos blancos de tanto apretarlas.
¿Tú hiciste algo con el coche? Preguntó con un tono que no era de acusación, sino de miedo. Lo observé en silencio unos segundos antes de contestar. ¿Por qué lo preguntas? Porque no entiendo nada. Cristina y su madre casi se desmayan ayer dentro del coche. Dicen que no podían salir, que las puertas estaban trabadas, que hacía un calor insoportable. Ah, dije, llevándome la taza a los labios. Qué coincidencia, ¿no? Él me miró, y en sus ojos vi cómo la verdad empezaba a arderle por dentro. Mamá, ellas creen que tú lo hiciste. ¿Yo? Repetí con calma. ¿Por qué pensaría algo así tu esposa? No respondió. Se quedó en silencio, mirando la mesa, evitando mis ojos. Sabía que mentiría si decía que no sospechaba nada. Andrés siempre había sido un hombre bueno, pero débil. Su necesidad de complacer a Cristina lo había vuelto ciego. Ahora, frente a mí, parecía ver por primera vez todo lo que había ignorado. Mamá, yo he estado pensando. Hay cosas que no encajan. Respiró hondo. Encontré unos papeles, documentos con tu firma, pero no son tuyos. Mi corazón dio un vuelco, pero no mostré sorpresa. ¿Papeles? Sí. Papeles bancarios, transferencias, cuentas cerradas. Cristina los tenía guardados. No entiendo nada, pero creo que me mintió. Por fin. La verdad empezaba a salir a la superficie. Andrés se cubrió el rostro con las manos. «¿Cómo no lo vi antes?», murmuró. «Me hablaba mal de ti. Me decía que estabas perdiendo la cabeza. Y yo le creí». Lo miré con ternura. No había odio en mí hacia él, solo una tristeza profunda, un amor cansado. «El amor puede cegarnos, hijo», dije suavemente. «Pero el tiempo abre los ojos, aunque duela». Se quedó callado un largo rato, hasta que volvió a hablar. «¿Lo hiciste, mamá? ¿Encerraste a Cristina?» «¿Encerrarla?», repetí despacio. «Yo solo sé lo que se siente cuando no puedes respirar, cuando alguien te roba el aire y la dignidad. Si eso le pasó, quizás el universo solo devolvió lo que alguna vez me hizo». No lo negó, tampoco lo confirmó, pero entendió. En su mirada vi esa comprensión muda que no necesita palabras. Andrés no volvió a preguntarlo. Pasaron unos minutos de silencio. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando los cristales con suavidad. Era un sonido casi purificador. Finalmente, se levantó de la silla. «Voy a llevar a Cristina a casa de su madre por unos días», dijo. «Necesito pensar». Asentí. No le pedí explicaciones. Cada uno tenía su propio infierno que ordenar. Cuando se marchó, la casa quedó vacía de nuevo. Caminé por el pasillo, tocando las paredes, reconociendo los rincones que una vez me robaron. La casa, por primera vez en años, me pertenecía otra vez, no por propiedad legal, sino por presencia. Había recuperado algo que creí perdido, mi lugar. Esa tarde salí al jardín. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Me senté en la vieja mecedora que Cristina alguna vez quiso tirar y observé el horizonte. Recordé a mi difunto esposo, a su sonrisa paciente, y sentí como si en algún lugar él me mirara con una mezcla de comprensión y tristeza. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara el coche detenerse frente a la casa. Pensé que Andrés había olvidado algo, pero no. Cuando abrió la puerta, traía una carpeta en la mano. «Mamá», dijo, «quiero que veas esto». Eran los documentos que Cristina había ocultado. Entre ellos, comprobantes de transferencias, facturas con mi nombre falsificado y una escritura incompleta. El plan era claro: quedarse con la casa, con mis ahorros y con todo lo que yo había construido. Esto es un delito, mamá», dijo Andrés con voz quebrada. «No solo te manipuló, te robó». Tomé los papeles con calma. No lloré, ya no tenía lágrimas. «El castigo más grande para ella no será la cárcel», dije, «será verse abandonada por ti». Andrés me abrazó. Fue un abrazo torpe, tembloroso, el primero sincero en muchos años. No pedí perdón, y él tampoco lo hizo. Pero en ese silencio nos perdonamos mutuamente. Esa noche, cuando volvió a marcharse, la casa quedó en penumbra. Encendí una vela en la mesa del comedor, como solía hacer cuando mi esposo aún vivía. La luz danzante iluminó las paredes, y comprendí que no se trataba de venganza, sino de cierre. El ciclo se había cumplido. Escribí en mi libreta las últimas líneas de ese día. A veces la vida nos pone frente al mismo espejo dos veces, una para sufrir y otra para decidir quién queremos ser después del dolor. Cerré la libreta, apagué la vela y subí a mi habitación. Afuera,
La luna salía entre las nubes, serena, como si me diera la razón. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni miedo, ni tristeza, solo el peso de la verdad reposando sobre mis hombros. Un peso que, paradójicamente, me hacía sentir más liviana que nunca. Han pasado 3 días desde que Andrés se llevó a Cristina. La casa volvió a ser un lugar donde se escucha el sonido del viento, donde el reloj marca las horas sin que nadie discuta por nada. El silencio tiene ahora otro sabor, no el del miedo, sino el de la libertad. Sin embargo, esa calma que tanto anhelé trae consigo un eco inevitable, la culpa. No duermo bien. Cada noche despierto sobresaltada, pensando en su rostro detrás del cristal, en el temblor de su voz, pidiendo ayuda. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, pero luego recuerdo las veces que me dejó encerrada a propósito, las miradas frías, los billetes desaparecidos, el desprecio disfrazado de cortesía. Y me repito que no fue crueldad, fue justicia, aunque la justicia, cuando nace del dolor, nunca llega limpia. Esa mañana, mientras tomaba café, escuché el sonido del timbre. Era Andrés. Tenía el rostro agotado, ojeroso, y una carpeta bajo el brazo. No hizo falta que hablara. Su expresión lo decía todo. «Mamá, Cristina quiere verte», dijo finalmente sin mirarme a los ojos. «¿Para qué? Dice que necesita hablar contigo, pedirte perdón, explicarte». Le respondí con una serenidad que me sorprendió. «Está bien, dile que venga». Esa tarde la puerta se abrió y ella apareció, más delgada, sin maquillaje, el cabello recogido con descuido. No era la misma mujer arrogante que caminaba por mi casa como si fuera un trono. Entró despacio, con la cabeza baja. Andrés se quedó de pie, detrás de ella, observando en silencio. «Gracias por recibirme», murmuró Cristina, apenas audible. «Siéntate», dije simplemente. Se sentó frente a mí, en la mesa donde tantas veces me humilló con sus comentarios disfrazados de educación. Sus manos temblaban y su voz se quebró al primer intento de hablar. «Verónica, no hay palabras que justifiquen lo que hice. Lo sé. Solo quiero que sepas que», respiró hondo, «que lo del coche fue intencional. No quería matarte, pero sí, quería asustarte. Quería hacerte sentir lo que yo creía que tú me hacías sentir». La miré sin decir nada. Su confesión no me sorprendió, pero escucharla de sus labios tuvo un peso distinto. Era la primera vez que reconocía su maldad, no como estrategia, sino como vergüenza. «Fui cruel», continuó. «Me creía superior. Pensé que si te quitaba tu espacio, tu voz, tu poder, Andrés me amaría más. No entendía que él no necesitaba que yo te borrara, solo necesitaba a su madre». Por un momento sentí una punzada en el pecho. Su voz sonaba sincera, quebrada, tan distinta de la Cristina que conocí. «¿Y ahora?», pregunté con suavidad. «¿Qué buscas de mí?». «Perdón», dijo, levantando la mirada por primera vez. «No espero que me lo des, pero necesitaba decirlo. Ya no duermo, no como, no puedo verme al espejo sin pensar en lo que te hice». El silencio se volvió espeso entre nosotras. Andrés observaba desde un rincón, con los ojos enrojecidos. «No te voy a mentir, Cristina», dije al fin. «No sé si puedo perdonarte, pero puedo escucharte. Eso ya es algo». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Sé que descubriste los documentos. No te lo voy a negar. Sí, los falsifiqué. Tu dinero, tu casa, todo. Quería asegurarme de que, cuando tú faltaras, Andrés no dependiera de ti». «De mí», repetí con ironía. «¿Y ahora entiendes quién dependía de quién?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, y no hay castigo que iguale lo que siento». Durante unos segundos me vi tentada a decirle que el castigo ya había llegado, que lo vivió en aquel coche bajo el sol, pero no lo hice. Había algo más poderoso en el silencio que en cualquier palabra. «Lo que hiciste», dije al fin, «no fue solo crueldad, fue miedo. Miedo a ser menos, a no tener el control. Yo también tuve miedo, pero aprendí que el miedo, cuando se pudre, se convierte en odio, y el odio destruye», susurró ella. Asentí. «Sí, pero a veces, después de destruir, deja espacio para empezar de nuevo». Cristina lloró en silencio. Andrés se acercó, la tomó del hombro, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ambos estaban viendo la realidad sin disfraces. «No sé si el tiempo lo curará», dijo Andrés, «pero al menos ya no hay mentiras entre nosotros. Miré a mi hijo y una ternura antigua,
casi olvidada, me inundó el pecho. «El tiempo cura, hijo», dije, «pero solo cuando uno se atreve a enfrentar lo que hizo». La conversación duró horas. Hablamos de todo, del pasado, de los pequeños gestos que fueron hiriendo, de las veces que callé por amor y de las veces que ellos me hirieron sin pensar. No fue un ajuste de cuentas, fue una confesión colectiva. Cuando el sol comenzó a caer, Cristina se levantó. «Gracias por escucharme», dijo con voz baja. «No merezco tu compasión, pero gracias por no gritar». «Gritar no cambia nada», respondí. «Ya todos hemos gritado demasiado por dentro». Se marcharon juntos, tomados de la mano. Yo me quedé en la puerta, viéndolos alejarse. No sentí odio, ni deseo de venganza, solo una tristeza mansa, como la de una lluvia que se extingue poco a poco. Esa noche encendí una vela y abrí mi libreta una vez más. Escribí despacio, con la letra firme. Confesar no borra el daño, pero abre una rendija para que entre la luz, y a veces con eso basta. Apoyé la pluma, cerré la libreta y la guardé en el cajón. El sonido del reloj me recordó que el tiempo seguía avanzando, y por primera vez no quise detenerlo. La culpa seguía allí, pero ya no me pesaba como antes. Era parte de mí, como las arrugas en mi rostro o las cicatrices en mis manos. Había aprendido que no existe justicia sin sombra, ni perdón sin heridas. Antes de apagar la luz, miré por la ventana. La luna estaba alta, redonda, inmóvil, como testigo de todo lo que se había dicho y callado. Sonreí levemente, porque aunque mi historia estuviera manchada, seguía siendo mía. Han pasado varias semanas desde aquella tarde en que Cristina vino a confesarlo todo. Desde entonces, el tiempo ha transcurrido como un río silencioso, lento, inevitable. La casa ya no pesa, el aire se siente más liviano, y el silencio, ese mismo silencio que antes me asfixiaba, ahora me abraza como un viejo amigo. Andrés me visita con frecuencia. A veces trae flores, a veces solo su presencia. No hablamos mucho de lo que ocurrió, no hace falta. Entre madre e hijo, el perdón no siempre necesita pronunciarse. Basta con mirarse a los ojos y entender que ambos sufrieron, que ambos fueron heridos por las mismas manos. Hoy, mientras escribo estas líneas, me siento junto a la ventana del salón. El sol cae con suavidad sobre el jardín y el canto de los pájaros me acompaña. He vuelto a cuidar mis plantas, esas que Cristina había querido arrancar porque daban demasiado trabajo. ¡Qué ironía! Son las únicas que nunca me traicionaron. En los últimos días he pensado mucho en la vejez, en lo que significa en realidad. No es el final de la vida, como muchos creen. Es la época en la que una deja de fingir. Ya no se corre, ya no se grita, ya no se busca aprobación, solo se observa. Y en esa observación hay una forma de sabiduría que los jóvenes rara vez entienden. He recordado a mi esposo, al amor que nos unió y que dio origen a Andrés. Pienso en cómo hubiera reaccionado si estuviera vivo. Tal vez se habría enfurecido con Cristina, o tal vez habría tratado de comprenderla. Él siempre decía que el odio es una cadena que termina ahogando a quien la sostiene. Y tenía razón. Hace unos días, Cristina vino de nuevo. No por obligación, sino por decisión propia. Andrés la acompañó, pero esta vez se quedó afuera, en el jardín, dejándonos solas. Cuando la vi entrar, vestida con sencillez, noté algo distinto en su mirada. Ya no era altiva. Había dolor, sí, pero también humildad. «Verónica», dijo con voz serena, «vengo a decirte algo que no pude la última vez. Te escucho». Se acercó despacio y se sentó frente a mí. «He decidido irme», dijo. «No de Andrés, pero sí de esta ciudad. Necesito empezar de nuevo. Quiero reconstruir lo que arruiné, aunque sea en otro lugar. No puedo vivir cada día pasando frente a esta casa y recordar lo que te hice». No respondí enseguida. La observé en silencio. Me sorprendió su determinación. Había cambiado. El sufrimiento tiene esa extraña capacidad. Puede deformarte o purificarte. En su caso, parecía estar purificándola. «Si eso es lo que necesitas, hazlo», le dije finalmente. «A veces, para sanar, hay que poner distancia». «Gracias», susurró, «y gracias por no odiarme. No lo merezco». No pude evitar sonreír con tristeza. «Odiarte sería seguir prisionera de ti, Cristina. Y ya he pasado demasiado tiempo encerrada, ¿no crees?» Ella bajó la mirada, avergonzada. «Lo sé, y espero que algún día puedas perdonarme, de verdad. El perdón no es un instante, hija.
Es un camino. Quizás ya lo empecé sin darme cuenta. Nos quedamos en silencio. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo dos mujeres frente a frente, con la vida entrelazada por el dolor y la redención. Antes de irse, dejó sobre la mesa una pequeña caja. «Quiero que tengas esto», dijo. «Lo encontré entre tus cosas cuando todavía creía que todo me pertenecía. No tuve el valor de devolvértelo antes. Esperé a que se marchara para abrirla. Dentro, envuelto en un pañuelo blanco, estaba el anillo de compromiso de mi madre, una joya que creí perdida hacía años. Lo sostuve entre los dedos y sentí una punzada en el pecho. Era como si el pasado me dijera, ya puedes soltar». Esa noche dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos, y cuando desperté, algo dentro de mí había cambiado. Ya no pensaba en Cristina con rencor, sino con una extraña compasión, no por lo que me hizo, sino por lo vacía que debía sentirse para haber hecho tanto daño. Andrés vino al día siguiente. Me encontró en el jardín, regando las flores. «Mamá, Cristina se fue. Lo sé. Dejó una carta para ti», dijo, entregándome un sobre doblado. La abrí con calma. La letra era temblorosa, sincera. «Verónica, no sé si merezco que leas estas palabras, pero necesito decirte que no me fui por cobardía, sino por respeto. Comprendí que el daño que te hice no se repara con disculpas, sino con distancia y tiempo. A veces, los errores son como sombras que nos persiguen hasta que decidimos mirarlas de frente. Tú me obligaste a hacerlo, y aunque dolió, te estaré agradecida por eso toda mi vida. Gracias por no ser como yo. Cristina». Guardé la carta dentro de mi libreta, entre las páginas donde había escrito mis pensamientos más oscuros. Era un símbolo de cierre, la última pieza de un rompecabezas que, aunque triste, al fin estaba completo. Durante los días siguientes, Andrés y yo empezamos a hablar más. Cocinábamos juntos, paseábamos por el parque, reíamos como antes. A veces me pedía que le contara historias de su infancia, y yo se las repetía con gusto, como si el tiempo se hubiera detenido en los días felices. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche, me dijo algo que me quedó grabado. «Mamá, nunca te lo dije, pero gracias por enseñarme que el amor no siempre es ternura. A veces también es coraje». Sonreí. «El amor, hijo, es todo, lo que cura y lo que duele. Lo importante es que, cuando duele, aprendamos a no usarlo para lastimar». Esa noche, después de que se fue, encendí una vela y abrí mi libreta una última vez. Era la misma libreta donde había escrito mi rabia, mis planes, mis confesiones. La hoja nueva me esperaba en blanco, como una promesa. Escribí: «Hoy decido cerrar este capítulo, no porque haya olvidado, sino porque ya no quiero vivir en el pasado. Cristina fue mi prueba, Andrés mi dolor, y esta casa mi espejo. Ahora, por fin, puedo verme sin miedo». Dejé la pluma sobre la mesa, cerré la libreta y la até con una cinta roja. La coloqué en el cajón junto al anillo de mi madre y la carta de Cristina. No necesitaba más testigos. Al día siguiente, desperté temprano. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Preparé café y salí al jardín. Los primeros rayos del sol iluminaban las flores nuevas que habían brotado esa semana. Sonreí. La vida, pensé, tiene una forma curiosa de seguir creciendo incluso después de los incendios. Mientras sorbía el café, escuché el sonido de pasos en la entrada. Era Andrés. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». «¿Tan temprano?» «Pasé por aquí solo para verte», dijo. «Quería asegurarme de que estabas bien». Le tomé la mano y la apreté con cariño. «Estoy más que bien, Andrés. Estoy viva, y eso es más de lo que podía decir hace un año». Nos quedamos un rato sin hablar, mirando cómo el sol subía lentamente sobre el horizonte. Había una paz que no venía del olvido, sino de la comprensión. Antes de irse, Andrés me abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá». «Y yo a ti, hijo, siempre». Cuando el coche desapareció por la calle, me quedé mirando el portón abierto. El viento movía suavemente las hojas del rosal, y en ese vaivén me pareció ver un reflejo de todo lo que fui: madre, esposa, víctima y finalmente mujer libre. Entré a la casa, subí las escaleras y me miré al espejo. Las arrugas seguían ahí, pero ya no me avergonzaban. Eran cicatrices de guerra, trofeos de resistencia. Sonreí y en voz baja, casi en un susurro, dije: «No sé si el cielo me perdonará,
pero por fin puedo dormir sin miedo. Apagué la luz, y por primera vez en muchos años, la oscuridad no me asustó. Dicen que el silencio es el lenguaje de las almas cansadas, y ahora entiendo por qué. Durante años callé por miedo, por amor, por costumbre. Creí que el silencio era sumisión, pero no. El silencio también puede ser una semilla que, cuando el tiempo es justo, florece en fuerza. No me considero una heroína, tampoco una víctima. Fui simplemente una mujer que amó demasiado y se olvidó de sí misma en el proceso. Una madre que dio todo, incluso su voz, por mantener la paz en un hogar donde la paz ya no existía. Y cuando el alma ya no pudo más, encontró el coraje en lo más inesperado, en el mismo dolor que la destruyó. Aprendí que la venganza no siempre tiene forma de castigo. A veces es solo mirar al que te dañó y seguir respirando, seguir caminando, seguir viva. Esa es la verdadera victoria. Perdonar no significa justificar, significa soltar, dejar que el pasado deje de dictar tu presente, porque el rencor, cuando se queda mucho tiempo dentro, se pudre y nos consume. Y yo ya no quiero vivir pudriéndome en recuerdos. Si alguien escucha mi historia, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para recuperar tu voz. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir invisible. Un día mirarás al espejo y verás que sigues ahí, más fuerte, más sabia, más tú. Hoy, mi casa es solo una casa, pero dentro de sus paredes respira algo nuevo. Paz. No la paz que se ruega, sino la que se conquista. Porque al final, eso fue lo que aprendí. Quien sobrevive al dolor, aprende a amar el silencio, porque en él, por fin, se oye el latido de una vida en libertad. Soy Verónica López, y esta fue mi historia. Si te conmovió este relato, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo.